Amigas de Buenas Fuentes, es un placer estar con ustedes otra vez en nuestro canal de YouTube para analizar temas geopolíticos y sobre todo el tema de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado polémica y que ahorita incluso hay foros consultivos, está este foro consultivo para hablar de la reforma eléctrica. Hemos visto los pro y los contra, y para profundizar en este tema tenemos un experto en mercados financieros y también eléctricos, que tenemos, bueno, para mí es el honor contar con Alonso Gutiérrez. Es un placer tenerlo por acá. Muchas gracias, Juan. Pues sí, así es el tema que está ahorita en fuente de todos. Digo, José, perdón, una disculpa. No se preocupe, a veces pasa. Y en ese sentido, para empezar de arranque, yo quiero preguntarle, en general, ¿en qué consiste esta reforma eléctrica? ¿Es una reforma energética? Porque he visto algunos opositores llamarle así. ¿Necesariamente es una reforma energética? Sí, yo diría que sí, porque en el centro de todo esto se está discutiendo la disponibilidad de la energía. Mira, yo diría que esta reforma es una reforma que cambia un modelo económico totalmente, ¿no? Reconocemos que el mercado funciona en algunas industrias. Hay muchas industrias en las cuales el Estado no tiene por qué estar, pero hay otras industrias como son la energía, que es una industria esencial, en la cual el gobierno, sí, el Estado tiene que tener presencia, pero no solo presencia como hasta el momento se tiene, ¿no? Que es nada más como un ente regulador que actúa después de que ya pasan los problemas, sino que en esta reforma se está diciendo, no, a ver, el Estado tiene que tener propiedad porque es muy sencillo caer en abusos en una industria como esta. Pues tiene que tener propiedad del Estado para garantizar los bajos costos, tiene que tener propiedad para garantizar la disponibilidad y tiene que tener propiedad porque el Estado es el único que puede tener un horizonte de inversión grande, ¿no? Este tipo de inversiones pues, se deben de recuperar en 60, 70 años, ¿no? Para que el impacto no sea tan fuerte hacia los consumidores finales. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues también la iniciativa reconoce que es una industria que se beneficia de las famosas economías de escala. Entonces, lo que propone es, vamos a reintegrar a toda la CFE en toda la cadena de valor, que fue algo que la reforma del 2013 fragmentó a la CFE en 13 diferentes empresas. Y entonces dice, vamos a reintegrarla para que estas eficiencias de escala se puedan aprovechar, una, y la otra es, vamos a reintegrarla para poder tener un control sobre el sistema eléctrico nacional. Que también eso se discute mucho porque dicen, bueno, la Constitución actualmente sí dice que el control del sistema eléctrico nacional es del Estado. Pero te voy a poner un ejemplo que de hecho la semana pasada acaba de salir la noticia. En el mercado eléctrico hay un documento clave que se llama el Código de Red. Este documento establece todas las disposiciones técnicas que todos los usuarios, todos los generadores, digamos, grandotes, deben de seguir para conectarse a la red. Es un documento meramente técnico. Se tardó, sale la primera versión en el 2016 y se tarda desde el 2016, desde el 2017, perdón, hasta la fecha para hacer la segunda versión. Se pasa por diferentes foros, se consulta, se manda con AMER, se atienden más de 2,000 comentarios, todo, para que al final se emite y las empresas se amparan. Y los juzgados les dan el amparo, ¿no? Y uno diría, bueno, pues la Constitución dice que el control del sistema eléctrico nacional es de la nación. Y vemos que no es cierto, ¿no? Un documento meramente técnico se ampararon y les dieron un amparo porque pues, resulta que puede dañar a la competencia. Entonces, este es un mercado en el cual hablar de competencia, hablar de esas cosas, se choca de manera directa con las complejidades, ¿no? De Sí. la industria. Y eso es algo que la iniciativa reconoce muy bien. Dice, no, a ver, aquí el Estado tiene que
ordenar, tienen que poner una dirección, una meta. Y una cosa que no se logró en la reforma del 2013, no lo digo yo, lo dijo el diputado, no me acuerdo su nombre, pero es el coordinador de la bancada del Partido Verde. Él dijo, en el 2013 nosotros quisimos poner en la Constitución el tema de la transición energética. Los poderes en su momento no lo quisieron y a nosotros no nos alcanzó. Pero ahora sí se va a poner. Entonces ya es un compromiso de Estado. Lograr la transición energética no queda a la disponibilidad o a la buena onda del gobierno que esté, ya es un compromiso de Estado, ¿no? Ya contra eso se van a ir a estudiar todas las políticas que se hagan de ahora en adelante. Entonces, imagínate qué mayor compromiso puede adquirir un país que poner algo en la Constitución, ¿no? Entonces, esas son las cosas que la iniciativa reconoce, y todo esto es para garantizar el acceso a la electricidad, el bajo costo y, ahora sí, la transición energética. Y por otra parte, yo quiero profundizar un poco en el mercado eléctrico a nivel mundial. Si no se aprueba la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ¿podríamos caer en un caso como el de España, por ejemplo, que Sí, subieron claro, las tarifas? por supuesto. Y esto tiene que ver con varias situaciones. Mira, ahorita la dependencia del gas natural tejano es brutal, ¿no? En nuestra parte. Y vamos a empezar a ver un efecto, sobre todo por el tema de la guerra en Ucrania, que está a punto de estallar. Hoy ya está casi, ¿no? Ya Rusia ya mandó las tropas. Bueno. Pero ¿qué va a pasar? Le van a cortar el suministro de gas natural a Europa. ¿Y de dónde va a salir ese gas natural? Va a ser el gas natural licuado de Rusia, de Texas, perdón. Lo van a mandar para allá. Entonces, tarde o temprano, los precios de Texas van a empezar a reflejar los precios europeos, ¿no? Nos va a pegar. Y vamos a ver una situación en la cual vamos a empezar a experimentar una alza de precios. Siempre vemos, o siempre escucho yo, inclusive en el tiempo que estuve en el Parlamento Abierto, nos dicen lo siguiente: las tarifas las fija la Comisión Reguladora de Energía. No podemos experimentar esta cantidad de aumentos. Y eso es cierto. Las tarifas las fija la CRE, pero son 6 componentes los que tienen las tarifas. De esos 6, 5 se fijan al inicio de año y así se quedan. El otro, que es el costo de generación, que representa el 65% más o menos de todo lo que pagamos en nuestro recibo, ese se ajusta mes con mes con los costos reportados. Entonces, por supuesto que estamos expuestos a eso. ¿Y por qué estamos expuestos? Porque toda la trampa del mercado eléctrico mayorista es que no importa qué tecnología se use para llenar la demanda, solo nos importa la que la cubre al final, que por lo regular es la más cara. Se van ordenando de la más barata a la más cara. A todas se les paga eso. Es como si fueras al súper, compras 1 kilo de pollo, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijoles, y compras 1 kilo de aguacate, y resulta que ese día el aguacate es el más caro. Bueno, todo te lo van a cobrar al costo del aguacate. No importa que el arroz costara 30 pesos el kilo, 15 pesos el kilo. Si el aguacate está en 120 pesos el kilo ese día, bueno, todo te lo cobran a 120 pesos el kilo. Así funciona el mercado eléctrico mayorista. Y por lo regular, termina siendo siempre combustibles fósiles los que marcan el precio y nos genera un excedente, ¿no? Entonces, si se nos va el precio del gas natural para arriba, nos va a aumentar el precio en todas las energías, porque a todas les vamos a pagar el precio del gas natural, que en 1 o 2 semanas nos va a pegar lo que está pasando ahorita en Rusia y en Ucrania. Y bueno, no me quiero desviar del tema, pero sí le quiero preguntar, ¿nos puede beneficiar que suban los precios del petróleo ahorita, por ejemplo, que ya va a llegar a $100 el barril? Desde un punto de vista de hacienda pública, vemos que pues, tendrá ingresos excedentes, ¿no? Ahora también nos está pegando mucho a la inflación.
Sí. por lo cual también Hacienda ha tomado la decisión de, para combatir la inflación, pues ya no está cobrando el impuesto, el IEPS a las gasolinas, sobre todo la Magna. Entonces, digamos que desde nuestra perspectiva de país, estamos dejando de recibir unos ingresos por recibir otros, entonces puede ser que nos quedemos tablas, ¿no? Ujú. Precisamente por esas compensaciones, porque pues, la inflación se nos está yendo para arriba por cuestiones externas, ¿no? Tampoco ya no es una cuestión interna. Y bueno, pasando a otro tema, por ejemplo, de la reforma eléctrica, que hemos visto que algunos, no sé cómo llamarles, pero algunos expertos que están en contra, por ejemplo, Gonzalo Monroy, que yo lo considero como un calvidero de las empresas extranjeras, pero vemos que ellos están en contra de esta reforma porque dicen que va en contra del panorama mundial, que las energías limpias son las que se deben de poner en la mesa y que esta reforma no lo está haciendo. Según ellos, lo que quiere hacer esta reforma eléctrica es retroceder a los años 70. ¿Qué opinan de esta perspectiva? Yo, mira, primero yo diría que se estaría retrocediendo a un modelo similar, y queremos verlo como retroceder, entre comillas, ¿Sí? un modelo similar porque no es el mismo al que había en el 2013. Uh-huh. Eh, y estuvo vigente desde los 70 hasta el 2013. En la reforma de 2013 lo que hizo al abrir el mercado fue retomar lo que ya se había hecho a inicios de los 1900. Desde 1910 estaban en esa idea de que la energía eléctrica pues, era un producto más, y así lo manejaban y así lo quisieron manejar en el 2013. Entonces yo más bien diría que ellos, cuando en el 2013, cuando abrieron el mercado, nos regresaron a los 1900, ¿no? 1910, 1915. Pero desde mi perspectiva, los problemas que tenemos en México son problemas que están replicados en otros países. La discusión que tenemos aquí sobre la forma en la que se paga la energía eléctrica, eso de pagar el precio de la más cara a todas, Uh-huh. es una discusión que está en Europa, a nivel de Unión Europea. Durante la crisis que tuvieron en noviembre y en diciembre, tanto España como Francia presentaron una iniciativa para justamente decir, oigan, el gas está muy caro, por el momento saquémoslo de esta parte de cómo se dictan los precios. No se logró, pero se está discutiendo. Entonces, se discute en Europa, se discute en Asia, se discute en todos lados, ¿no? Pero yo creo que una de las estrategias que ha servido en México a cierto sector es hacer ver como que todo lo que se quiere hacer, somos el único país que lo está haciendo. Uh-huh. Y eso no es cierto, ¿no? La discusión energética está en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en España, en Chile, ¿no? Ecuador. Entonces, vemos cada vez más la importancia. Y algo muy relevante es, por ejemplo, lo que se ha dicho, lo que se ha mencionado, lo que yo he sostenido muchas veces es que la transición energética no solo es energía solar y eólica. No son las únicas limpias ni son las únicas renovables. Hay otras. Y Uh-huh. cada tecnología tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero en el caso de esas dos, que es la solar y la eólica, son intermitentes o variables, como le quieran decir. Pero al final de cuentas, el efecto es el mismo. Entonces, esto representa una serie de retos del manejo de la red que el sistema eléctrico mexicano no está listo para Uh-huh. eso. No es que no puede estarlo, pero no está listo. En este momento no tenemos la infraestructura necesaria. Lo único que va a pasar es que nos va a generar más problemas que los que podemos solucionar. Y lo que vemos es, por ejemplo, Alemania quiso hacer eso de manera acelerada y terminaron este invierno pues, produciendo la mitad de su energía con carbón. Sí. Entonces, sabemos hacia dónde vamos a ir si seguimos así. Lo único que se dice es, hay que tomar las cosas con no calma, porque eso sí, desde mi perspectiva, la crisis climática hay que atenderla, Uh-huh. pero sí hay que tomarla
aprendiendo de las lecciones que nos dan este tipo de países de lo que funciona y no funciona. Entonces, esta reforma justo hace eso, ¿no? A ver, vimos que en otros países el mercado eléctrico es desordenado porque el mercado es desordenado por sí mismo. Entonces, hay que darle la rectoría al Estado para que sí sea obligatorio transitar hacia allá, no que puedan hacer lo que quieran. Entonces, ¿es un mito de eso de la mano invisible que regula el mercado? Mira, yo diría que es una teoría con muchas limitaciones. Ujú. Si quieres, en algunos otros mercados, pues puede ser que funcione, ¿no? No sé, en el mercado de bicicletas, igual y ahí sí hay una mano invisible, ¿no? En el mercado eléctrico, no. En el mercado eléctrico, pues, porque la electricidad nos llega a todos de la misma manera. O sea, la tienen que inyectar con cierta calidad, ¿cierto? Entonces, no hay una diferenciación ahí, ¿no? Y como le pagan a todos lo del más caro, pues igual, pues, diferenciación del precio en dónde va a estar, ¿no? Entonces, te digo, en sectores estratégicos no funciona de esa manera. Los mercados no funcionan así. En otros sectores, pues sí, ¿no? Seguro, celulares, bicicletas, lo que sea, en eso puede que sí funcione. En sectores estratégicos nunca ha demostrado que funciona de la manera en la que la teoría clásica nos dice. Y bueno, también le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo que la CFE tenga el 54% como mínimo de lo que va a generar y, por ejemplo, lo privado el 46%? ¿Está balanceado este Yo porcentaje? creo que sí, yo creo que es un porcentaje balanceado, sobre todo porque eh, no se trata de expropiar, para nada se trata de eso. Y tampoco se trata de no reconocer la inversión existente. ¿Mm? Es un sector en la generación en el cual ya hay mucho dinero invertido de la CFE, hay cierta cantidad de dinero invertida de la industria eléctrica, pero además eh, la gran mayoría de lo que está ahí es dinero tanto de las AFORES como de las bancas de desarrollo, ¿no? Entonces, a nadie le convendría de repente sacar a todos, ¿no? Y creo que ese 54% justo le permitiría a la CFE, y bueno, voy a dejar de hablar de la CFE porque sería el Estado, ¿no? El Estado sería el que a través de la CFE haga estas cosas. Entonces le permitiría al Estado tener un control operativo real de del sistema eléctrico nacional. Le permitiría tener la capacidad de orientar la política hacia donde se quiere llevar, que como va a quedar en la Constitución, va a ser hacia una transición energética. Entonces, yo creo que sí, sí es un porcentaje justo, sobre todo porque tampoco, digo, algo que han querido dejar en la mesa de, no, aquí se va a expropiar todo. No, 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 no es cierto. Sí. No se trata de expropiar, no se trata de no más iniciativa privada, no, no. Se trata de convivir, pero con reglas claras y reglas que de verdad se vayan a aplicar. Y en ese sentido estricto, yo le quiero preguntar sobre el papel de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Ha funcionado la CRI como tal? ¿Qué hay que hacer con la De- CRI? Mira, depende de cómo lo quieras ver. Yo Ujú. trabajo en la Comisión Reguladora de Energía. Yo creo que es una institución que tiene un potencial muy grande. Te podría decir yo que en este sexenio ha servido a su propósito, que es regular los mercados, ¿no? Porque muchas veces se entiende como que simple y sencillamente se trata de dar permisos. Y no es cierto, es la Comisión Reguladora de Energía. Tiene que entrar a vigilar y sancionar en caso de que haya este, cuestiones que sancionar. Se entiende o se malentiende a veces que el sancionar es pelearte con la iniciativa privada, ¿no? Sí. Y que vas a espantar la inversión. Y no es cierto, ¿no? O sea, si la ley es muy clara en algunos sentidos y sabían que no lo tenían que hacer, ni modo, ¿no? Se tendrá que sancionar. Yo sí creo que debería de seguir existiendo, va a seguir existiendo, que también es una de las cosas que yo creo que se ha malentendido, porque sus funciones no es que la CRE desaparezca, y lo han dicho
todos los representantes de la CFE, de CNE, es el órgano de la CRE, como tal, cambia nada más de naturaleza jurídica. Entonces ya no va a ser un órgano, pues es un órgano medio independiente, porque también está mal entendida. La CRE en ningún lugar dice que la CRE es independiente. Dice que puede tomar decisiones con autonomía, pero apegado a la política del presidente, del Ejecutivo Federal. Pero si tú buscas en la Constitución, nunca dice la CRE es autónoma, como sí dice de la COFES o del IFETEL. Entonces, es un órgano muy relevante que en este sexenio ha llevado a cabo acciones que no se habían llevado a cabo antes. No sé por qué. Yo creo que también hay que entender de manera temporal. Una cosa es después de que se abre la reforma, pues sí, supongo que lo principal era promover la inversión y había que ser un poco más laxos. Ya que llega este gobierno, pues sí tienes que poner un poco más estás viendo ya el desorden que hay en el mercado, pues tienes que poner un poco más de orden. Pero yo no veo, si pasa la reforma, yo no veo cómo esto pueda afectar a este tipo de regulación, porque, te digo, cambiaría nada más de naturaleza jurídica, ¿no? En vez de ser un órgano semiautónomo, vas a ser un desconcentrado. Las, 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 eh, las facultades se siguen ejerciendo de la misma manera, entonces. Eh, pero bueno, yo también creo que los órganos, eh, los órganos autónomos son una forma de ejercer el poder sin ganar las elecciones. Muy sencillo, ¿no? O sea, pues sí, le quitamos al Ejecutivo cuestiones de energía, le sacamos cuestiones de competencia, le sacamos cuestiones de comunicaciones, de elecciones, de ta. Entonces, el Ejecutivo, ¿qué puede hacer? Ya casi nada. Y entonces, no importa quién gane, seguimos ejerciendo el poder nosotros, porque además los nombramientos son transeccionales, ¿no? Sí. En casi todos los órganos duran más del sexenio. Entonces, es una forma muy sencilla y de manera muy técnica justificar que puedes ejercer el poder aunque no hayas ganado las elecciones. Entonces, eso yo creo que no es correcto, pero creo que sí deben existir órganos técnicos, no políticos. La CRE no es un órgano de política, la CRE es un órgano el Ejecutivo dice la política, yo digo el cómo se puede lograr esa política. Y hasta ahí me parece perfecto. Y pasando a otro punto de la reforma eléctrica, yo le quiero preguntar sobre el autoabasto, porque algunas empresas, por ejemplo Walmart, las tiendas Oxxo, pues crearon un mercado paralelo a la CFE. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se va a modificar eso y cómo operaban estas empresas? Sí. Mira, este tema ha sido el tema más candente de toda la Polémico. discusión. Sí, y tenemos que poner muy claro que el autoabasto surge en 1992. Nada más empiezan a operar hasta el 2002, las primeras plantas. ¿Por qué? Pues porque no era negocio, ¿no? Se fueron aumentando las tarifas del 92 al 2002 a tal punto que resultó ser ya negocio para las empresas benéficas. El espíritu original era, digamos, tú tienes una planta o un parque industrial, ¿no? Y hay 5 o 6 fábricas. Entonces dicen ellos, oye, pues en vez de que yo le pague a la Comisión Federal, pongo yo mi planta y me ahorro todo lo de transmisión, distribución, el sistema en general. Pongo mi planta y de ahí pues, la ponemos entre los 6, cada quien pone una parte y nos da. Eso suena perfecto, ¿no? O sea, yo no le veo ningún tema ahí, qué bien que lo hicieron así, perfecto. Nada más que desde el inicio se estableció que estaba prohibido vender electricidad. Era para el consumo nada más de los socios originales. Pues se fue transformando esto en un mercado paralelo, justamente como tú dices, y eso fue porque se les dieron dos regalos muy relevantes. En el 99, como, como justamente las tarifas eran muy bajas en México, para que puedan competir ellos, en el 99 les autorizan unas tarifas de transmisión y distribución mucho más bajas de lo que pagaban todas las demás.
y empiezan por eso en el 2002 a operar, ya con tarifas subsidiadas, digamos. Y en el 2010 es otro caso interesante, que de hecho la jornada publicó un artículo sobre eso. En el 2010 se llevan a cabo otras tarifas, ahora para fuentes de energía renovables, donde inclusive Hacienda le dijo a la CRE en su momento que esas tarifas no tenían sustento técnico, no tenían por qué estar así, que había muchos valores que no hacían sentido y que estaban subestimando los valores de la transmisión. La CRE no le hizo caso y las publica. ¿Cuál es el efecto de eso? Pues que del 35% que representan la transmisión de la distribución, estos esquemas pagan nada más el 5%. Entonces tienen un ahorro de 30% nada más porque algunos funcionarios en su momento emitieron unas tarifas que se les observó que estaban mal hechas. Pero bueno, entonces llegamos al punto actual en el cual están vendiendo, cosa que te prohíbe desde el inicio, y lo pueden hacer muchísimo más abajo de lo que la CFE o cualquier otra empresa puede hacerlo, porque les regalaron esas tarifas, se las subsidiaron, ¿no? Entonces, están pagando el 5% de lo que debían de pagar transmisión, entonces se ahorran el 30% de la tarifa, se lo ahorran, o lo pueden dar más bajo que la tarifa normal. Y tercero, en el 2013, cuando viene todo el tema de la reforma, dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo mantenemos este esquema? Y entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a hacer esto. Todo ese boquete que tenemos ahí, porque vamos a separar a las empresas, todo ese boquete son 7,000 millones de pesos, nada más en lo de transmisión, que no pagan. Dijeron, pues, aviéntenselo a los usuarios más chiquitos. Al final, si tú divides 7,000 millones entre 49 millones de usuarios, pues te vas a dividir a 5 o 6 pesos cada quien pagamos, ¿no? No lo van a notar, pero les estamos ahorrando 7,000, 8,000 millones de pesos. Y a eso súmale que entonces, por eso tú puedes ver que a partir de que empieza la reforma, pues esos esquemas triplican el número de socios, porque nadie les puede competir. Nadie puede competir en precio porque no pagan el sistema, ¿no? Y llegamos a este punto en el cual, pues dices, ya representan el 15% de toda la energía producida del país, nos están costando 7,000 millones de pesos anuales. Además, están vendiendo, que era una actividad que tenía que ser sin fines de lucro, y después en la reforma del 2013 se les protegieron todos esos beneficios de manera legal, o sea, en la ley lo pusieron, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, ese ha sido el punto más fuerte, porque además, no creas que está oculto, no, no, no. Así, de manera hasta cínica, yo diría, lo pusieron en los manuales, cómo se hace todo este movimiento del dinero. Y es algo que todos pagamos eso que no pagan ellos. Y también se ha generado también polémica por los certificados de energía limpia que se van a cancelar, los CEL. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Es correcto que se cancelen? Mira, yo creo que los certificados de energía limpia nacen como una idea de incentivar a los inversionistas a llevar sus inversiones a ese tipo de tecnologías, que en su momento, cuando estos se inventan en otros países, era necesario. Eso no lo discuto. En el Reino Unido o en Alemania, cuando se inventaron esto, pues sí, era excesivamente caro y no había forma de incentivar a los inversionistas a que se metieran en ese tipo de tecnologías, pero no solo a los inversionistas, sino a los consumidores, a obligarlos a tener una parte de su energía derivada de ese tipo de tecnologías. Porque lo que hacen los certificados es obligarte, o sea, por ejemplo, tú debes de demostrar una parte, que eso lo hace suministro básico CFE por todos nosotros, pero debe de demostrar que una parte de su energía viene de energías limpias y lo hace demostrando que tiene esa cantidad de certificados. Por eso los tienen que comprar. Entonces, en su momento, hacían sentido, porque era extremadamente caro instalar paneles solares o energía eólica. En este momento yo creo que ya no hacen sentido,
porque ya están a niveles, a los precios, digamos, Ujú. eso sin contar el respaldo o baterías, ese tipo de cosas, pero ya están en niveles en los que pueden ser competitivos con fuentes de energía tradicional, entonces ya no tiene sentido tenerlo. También eso hay que entender que toda tecnología, toda regulación, todo incentivo económico, toda cuestión fiscal, pues tienen que irse adaptando con el tiempo que, en el que existe. Y hoy en día, para mí, ya no son necesarios. Ya cumplieron su función y yo, es más, yo te diría que desde el 2013 no eran necesarios. Hacían sentido en los 80s, 90s. Ahorita ya no hacen sentido. Yo no vería por qué quitar, por qué no habría que quitarlos, ya hay que adaptarnos a la realidad. Exactamente, porque pasando al siguiente punto, bueno, el punto final, que yo creo que es como el puente para llegar a las energías renovables, es el litio. También se incluye en esta reforma. El litio pues va a ser fundamental para los carros eléctricos y para otro tipo de cosas. Yo le quiero preguntar, ¿se va a nacionalizar el litio? Porque hemos visto que están diciendo en redes sociales que el gobierno mexicano va a nacionalizar el litio. Yo tengo entendido que es la explotación, pero ¿cómo está esa situación? Eh, sí, es el mineral como tal, eh, lo que se nacionaliza. Ujú. Y esto porque se reconoce la estrategia, bueno, reconoce la importancia estratégica que va a tener de aquí en adelante. También, o bueno, tampoco hay que ver al litio como esto que nos viene a salvar, ¿no? O sea, no porque tengamos litio, Ujú. ya quiere decir que aseguramos la transición energética. De hecho, Ujú. esa es una de las grandes paradojas de la transición energética. Para lograrla, tenemos que contaminar muchísimo. O sea, tenemos que hacer mucha minería. No se habla de esto todavía, pero los paneles solares, una vez que se acaba su vida útil, son extremadamente tóxicos. No sabemos qué hacer con ellos. Eh, las plantas, o bueno, las aerogeneradoras, Ujú. sus palas son hechas con madera que necesitan cierto tipo de árbol. Entonces, esto conlleva a la deforestación, a la tala ilegal, Ujú. y son cosas que se han ido documentando muy poco, ¿no? The Sí. Economist, que es uno de los periódicos más leídos por todos los que están en contra de la reforma, lo ha ido Ujú. documentando, ¿no? La deforestación que causan estas palas. Entonces, pues, es de las grandes paradojas. Queremos ir para allá, claro, por supuesto. Yo creo que no hay nadie a quien le digas logremos un medio ambiente sano y energías limpias totalmente y te diga que no. Nada más que para llegar vamos a tener que hacer muchas cosas que contaminan mucho. Y el litio es una de ellas. O sea, la minería abierta, la minería a cielo abierto, Ujú. donde sale el litio, pues es de las más contaminantes. Eh, los problemas sociales de la minería, pues digo, bueno, todo el mundo los conoce, desplazamientos, y en México pues suma el crimen organizado. O sea, tenemos muchas variables ahí que son Sí. muy relevantes, que no se están hablando eh, y que se están distrayendo de la conversación. Sí se nacionaliza el litio y se nacionaliza porque va a ser, yo inclusive me atrevo a decir, que en tema de energía va a tener la misma relevancia que tuvo la gasolina durante el siglo pasado. Sí. Porque pues todo va a usar baterías de litio. O bueno, eso parece ser ahorita, ¿no? Igual y en 10 años descubren un nuevo material y el litio resulta ser ya. Pero no nada más es el litio. Ujú. Si tú quieres garantizar una transición energética, pues tienes que tener cobalto, tienes que tener cobre, tienes que tener aluminio, tienes que tener muchísimos, aparte muchísimos derivados del petróleo también tienes que tener, o sea, plásticos, Ujú. entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es un paso importante, sí es un paso importante, la nacionalización de litio, pero yo tampoco lo vería como que ya porque lo nacionalizamos, tenemos todas las herramientas, ¿no? Sí nos permite tener un punto de partida, sobre Ujú. todo por el tema de la transferencia de tecnología, porque no nada más sacarlo, Sí. lo fácil es sacar el litio.
que viene en una piedra que es carbonato de litio. Lo complicado y donde está realmente, digamos, el valor agregado fuerte es la refinación. En esa refinación es donde, pero nacionalizar el litio te da ya esa fuerza como Estado para pues, negociar, digamos, sí, bueno, ven, explótalo, pero haz transferencia de tecnología, algo que la mayoría de las veces que México ha abierto sus mercados nunca ha tenido. Por eso se nacionalizó el petróleo, entre otros problemas con los empleadores en su momento por pagar bajos salarios, ¿verdad? Pero era porque no nos habían transferido tecnología también. En el sector de energías renovables lo mismo. No nos han transferido nada de tecnología, no ha habido transferencia de tecnología, nada. Entonces, poder nacionalizar el litio sí nos va a permitir obligar a quien venga a hacerlo de una manera en la que también nos beneficiemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, los que están en contra de esta reforma y también los que apoyaron la reforma energética del 2013, decían que Pemex y la CFE no tienen la tecnología, como ahorita lo que estaba usted mencionando, pero que ellos no tienen la tecnología y que Pemex y la CFE están quebradas, que necesitamos a los extranjeros. Y ahora con el tema del litio, que se puede hacer también una empresa que esté enfocada a explorar y a extraer litio, también dicen lo mismo. ¿Tienen razón? Yo diría que son dos casos muy diferentes, porque Pemex y CFE tenían la tecnología y tenían el dinero hasta que por decisión gubernamental ya no lo tuvieron, Sí. ¿no? Eso es el librito de la nacional, de la privatización. Les quitas los recursos y de nuevo, en el Parlamento abierto, uno de los participantes que fue excomisionado de la CRE y exsecretario de Energía, ex subsecretario, perdón, de Energía, que es Francisco Barnés, él lo dijo. Él dijo, yo como subsecretario de Energía me tuve que ir a pelear con Hacienda muchísimas veces porque no le querían aprobar el dinero a la CFE para invertir. Él lo dijo ahí en el Parlamento abierto. Eso Sí, es sí. algo que todo el mundo sabe. No le permitía, no le daban dinero para invertir, ¿no? Y él estuvo en los gobiernos de Calderón, de Fox, entonces no es que de repente estas empresas se volvieron ineficientes, es que las hicieron ineficientes, es que les quitaron el presupuesto para invertir. Porque, por ejemplo, ahora nos dicen, claro, la CFE no tiene para invertir. Pues sí, claro, porque dejaste de invertir durante 30 años. ¿Cómo quieres que ahora en un año te hacen las cuentas de todos los 30 años que no invirtieron? Pues obviamente sale un número gigantesco, ¿no? Si hubieran invertido durante esos 30 años lo que correspondía, no estaríamos en esta situación. Entonces, ahí yo creo que son temas diferentes, porque en el tema del litio, el tema es que no solo México, sino en el mundo entero se ha concentrado la refinación de litio en China. China es el mayor refinador de litio. Entonces, claro que podemos desarrollar la tecnología nosotros, por supuesto. No veo por qué no. Pero si puedes llegar a un acuerdo en el cual hay transferencia de tecnología, te facilita las cosas. No es, y te digo, no es lo mismo, porque una fue una obsolescencia en el tema de Pemex y CFE, las hicieron que no tuvieran la tecnología, las hicieron que no tuvieran las inversiones, y aquí va empezando, ¿no? Entonces podemos elegir, bueno, lo desarrollamos nosotros de cero o aprovechamos las experiencias internacionales. Entonces, yo te diría que son temas, situaciones diferentes. Y aunado a ello, yo le quiero preguntar como experto, ¿el tema del litio que se ha controlado por la Secretaría de Economía está bien? ¿O se tendría que crear una Secretaría de Minas? ¿O que el litio pase a la Secretaría de Energía? No, yo lo dejaría en la Secretaría de Economía, porque Economía ha ido absorbiendo toda la parte de minas, justo que comentabas. En este sexenio justo los fondos mineros que antes era tú, se pasaron a la economía y economía concentra todo el tema de la actividad minera. Entonces yo creo que, digamos, desde un punto de vista de administración, me parece correcto. Pero además, no lo dejaría yo en el tema energético o en la Secretaría de Energía, porque yo creo que el litio es un tema transversal, ¿no? O sea, porque si bien va a servir para el tema energético, pues también sirve para el tema de movilidad, para el tema de... Pues sí tiene que ser una secretaría, digamos, que tenga más transversalidad, si esa es la palabra correcta,
Ujú. pero sí que vea, digamos, un poquito más abierto, ¿no? La CENER, creo que el diseño institucional de la CENER la hace a veces enfocarse mucho en el tema energético, que es esencial, ¿no? Pero tiene que estar ahí vigilando el tema energético. Entonces me parece correcto que sea la Secretaría de Economía. Ya para ir cerrando esta entrevista, yo le quiero preguntar, ¿el litio debe ser considerado de seguridad nacional? ¿Un recurso, un mineral estratégico de seguridad nacional? Y sobre todo si queremos realmente lograr la transición. Ujú. Eh, Vamos a ver en los años venideros un, una pelea, igual y no tan abierta, pero sí vamos a ver una pelea por los minerales, sobre todo digo, litio, cobalto y cobre. Lo estamos empezando a ver ya en África, Ujú. en donde China tiene muchísimas inversiones, Estados Unidos se está metiendo, ¿no? Ujú. Para que no las controlen, pero son conflictos que digamos que están gestando ahorita y en unos 5 o 10 años van a salir. Eh, y todo esto es porque se sabe que en el futuro Ujú. pues, se va a tener que estar peleando por el control de esos minerales para tenerlos y tener tu cadena productiva pues, asegurada. Porque si no tienes control del litio, por ejemplo, pues, ¿qué vas a poder hacer? Computadoras, coches, nada, ¿no? Nada que funcione con electricidad. Pues yo sí creo que es un tema de seguridad nacional y seguridad económica, diría yo. ¿Y es necesario construir una empresa dedicada a ello, como lo ha propuesto el presidente? Sí, claro que tiene que haber eh, una empresa que, sobre todo porque tiene que haber una administración dedicada a ese tema, ¿no? Es un tema complejo, es un tema amplio, que sí tiene que haber gente especializada, sin duda, que esté dedicada a ese tema. Y bueno, y por último, ¿usted cree que, por ejemplo, para tener experiencia de otros países, sería necesario hacer una OPEP, nada más que de litio, obvio, cambiándole el nombre, con otros países, por ejemplo, con Argentina, con Chile, con Bolivia? Híjole, es que, bueno, son cuestiones, mira, la OPEP, desde mi perspectiva, pues ha sido justo lo que no ha permitido o que nunca va a permitir Sí. que los mercados energéticos sean considerados mercados realmente, ¿no? O sea, si tenemos un monopolio en la parte más alta, pues jamás va a haber un mercado real hacia abajo, ¿no? O bueno, no es un monopolio, un cártel. Ujú. Entonces, sí, pero les ha dado una posición de negociación muy fuerte. Eh, yo creo que sería interesante la idea desde un punto de vista geopolítico, porque Ujú. las naciones que van a tener litio, sobre todo en América del Sur y México, si lo consideramos ahí dentro de Latinoamérica, pues van a quedar en medio de las dos grandes potencias, Ujú. en medio de China y en medio de Estados Unidos. Entonces, sería interesante explorar esa idea, eh, digamos, para un poco de autonomía geopolítica, me parecería bien. ¿Qué tanto queremos que un cártel, aunque ahora seamos nosotros, ¿no? Los miembros de ese cártel Sí. hipotético, qué tanto queremos que un cártel controle un mineral tan esencial como el litio? Pues, no lo sé, ¿no? La OPEP ha tenido sus pros y sus contras, pero me parece una pregunta muy interesante de análisis posterior que no había pensado yo, la verdad. Pero pues sí, vas a estar en medio de las dos grandes potencias. Sí, bueno, es algo que yo pues me puse a pensar porque digo, si estas dos potencias se están concentrando, pues puede haber como que un contrapeso, ¿no? A estas potencias. Pero bueno, pues me dio mucho gusto tenerlo en este espacio. Espero que no sea la única ocasión, pero este tema va a seguir dando de mucho ¿Sí? de qué hablar. ¿Dónde podemos seguirlo? Todo el público que nos está, bueno, que nos va a ver en esta entrevista grabada. Sí, estoy en Twitter como Aloyu, con Y y B de burro. Ujú. Y esta es la red social que ocupo. Las demás no las uso, entonces no tiene sentido. Bueno, perfecto.
Pues le agradezco muchísimo por haber aceptado. No, gracias a ti, José, por haberme invitado. Claro que sí, pues le agradecemos a todos los que se quedaron al final de esta entrevista. Les agradecemos, regálenos su like, sigamos compartiendo este tipo de charlas, de programas, para que la gente sepa de lo que va de la reforma eléctrica y no nos dejemos engañar por los medios corporativos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Compartan. Hasta pronto.